todas y a todos. Hoy les presentamos Conferencias Científicas. Buen día a todas y a todos. El día de hoy es un placer para mí presentar al doctor Fernando Rosario Ortiz, quien es profesor de Ingeniería Ambiental y decano interino de la Escuela de Educación de la Universidad de Colorado en Boulder, Estados Unidos. También se desempeña como editor ejecutivo y asociado de la revista Environmental Science and Technology. El doctor Rosario estudió su licenciatura y maestría en química en la Universidad de Puerto Rico y en el Instituto de Tecnología de California, respectivamente. Realizó sus estudios de doctorado en Ciencias e Ingeniería Ambiental en la Universidad de California en Los Ángeles, enfocándose en temas relacionados con la calidad y el tratamiento de agua. Su investigación actual se enfoca en la fotoquímica ambiental, el impacto de los incendios en la calidad del agua y la caracterización de la materia orgánica en diferentes ambientes. El día de hoy, el doctor Rosario Ortiz nos impartirá una conferencia muy interesante, por lo cual le agradezco mucho su presencia, doctor. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Sea bienvenido y le cedo la palabra. Muchas gracias y buenos días a todos. Es un placer estar aquí. Siempre me gusta mucho dar presentaciones a colegas en Latinoamérica y agradezco mucho la invitación. Como Carmen mencionó, hoy voy a estar hablando un poco acerca de nuestro trabajo, acerca del impacto de los incendios forestales en la calidad de agua. Como muchos hemos visto en los últimos par de años, ha habido un aumento en las incidencias de lo que se llaman los wildfires, los incendios forestales, a través de todo el mundo. Aquí en la parte oeste de Estados Unidos, por ejemplo, en Colorado, California, Nuevo México, ha habido muchos incidentes. También hemos visto incidentes bastante grandes en Australia y en otras partes. Una de las cosas que estamos viendo por resultado de cambios climáticos es que las temporadas de incendios forestales están empezando más temprano y duran más tiempo. A veces tú escuchas a los bomberos que bregan con estos incendios diciendo de que antes había una temporada de incendios forestales, ahora es un poquito más como que todo el año, lo cual también afecta un poco la infraestructura humana acerca de cómo combatir estos incendios. En términos de calidad de agua, por ejemplo, que es lo que voy a estar hablando, los efectos de los incendios forestales son bastante complejos y pueden durar años. No solamente estamos viendo más incendios, pero los incendios son más grandes. Esto es una gráfica enseñando el área quemada en los últimos, desde 1980, con proyecciones yendo hasta el 2025, donde se ve que cada vez hay incendios que son más grandes. Se ve mucho otra vez en California, aquí en Colorado, donde son más grandes, son más intensos, y también se ve un poquito más de impacto a la infraestructura. Una cosa que vemos mucho, que consideramos mucho en estos incendios forestales, también los efectos ambientales. Una de las cosas que primero se considera es el efecto a la calidad de aire. Lo que enseño aquí es una gráfica de calidad de aire en Estados Unidos. Esto fue hace un par de años atrás, donde hubo una temporada bastante activa de incendios forestales en Canadá, y obviamente la masa de aire que contiene particulados y otros químicos se mueve bastante a través de bastante grandes distancias. Yo me acuerdo en este verano estando en la costa este de Estados Unidos y una calidad de aire bastante mala afuera. Uno tenía que utilizar máscaras afuera para poder proteger un poco. Este es el video de cómo se mueve el aire contaminado a través de muchas distancias bastante grandes. En términos de efectos a la calidad, a la salud humana, los incendios forestales pueden tener muchos efectos. Esta es una gráfica que saqué de un artículo acerca mayormente de efectos relacionados con el aire, con la inhalar particulado de los incendios forestales.
y ves muchos potencialmente efectos. Por ejemplo, a los asmáticos van a tener problemas con poder, ¿cómo se dice? Anyway. Y también tenemos efectos en términos de a la gente que está embarazada. Por ejemplo, los asmáticos respirando, se me olvidó la palabra de repente. También hay efectos una vez los particulados están dentro del lung. Puede haber también cosas químicas que pueden también resultar en efectos de salud. Una de las cosas que consideramos es que muchas veces estos efectos impactan a poblaciones que son sensitivas o que son un poquito más quizás pobres y tienen menos capacidad de responder, por ejemplo, teniendo filtros de aire. Una de las cosas interesantes de los últimos par de años es que hemos visto también ahora un poquito más de preocupación acerca de lo que se llama woody fires, que son los fuegos a la interfase entre la parte forestal y la parte urbana. Cuando uno estudia fuegos y el impacto de fuegos, por ejemplo, en agua, aire, hay una diferencia entre uno quemar, cuando se quema un bosque, por ejemplo, estás quemando árboles y cosas así. Una vez el fuego pasa a una comunidad, por ejemplo, y hay también diferencias en dinámica del fuego, porque si estás quemando una casa, usualmente se quema bastante intensamente, se quema de afuera hacia adentro. Eso resulta en diferencias, por ejemplo, cuando se quema algo, una casa de adentro para afuera, quizás explotó el microondas o algo así, la casa se quema de adentro para afuera, pero cuando es de afuera para adentro, puede haber diferencias en cómo se quema. La temperatura, por ejemplo, puede ser un poquito diferente. Pero en todos casos, estamos viendo ahora muchos más casos de estos incendios en lo que se llama esta interfase. Y en estas áreas, las comunidades están en riesgo alto para pérdida. Muchas veces estas son comunidades que están construidas justamente al lado de un bosque, en una pendiente, en una colina. Y una de las cosas que nos estamos dando cuenta es que hay poco trabajo alrededor de los impactos de calidad de agua, calidad de aire, de este tipo de incendios. Y yo regresaré en esto más tarde en la presentación. Ejemplos de estos incendios de lo que se llama el WUI, Woody Fires, es por ejemplo en California en el 2018, donde se perdieron casi 19,000 estructuras. En el 2020 se perdieron otras 10,000 estructuras. En Texas y en Colorado, por ejemplo, 1,000 estructuras fueron perdidas en el 2021. Y esto fue un incendio que empezó en diciembre 30 del 2021. ¿Sabe? Que eso también estamos viendo, como mencioné anteriormente, estos incendios pasando en temporadas que quizás no es lo que uno esperaba per se. Aquí en Colorado este incendio empezó en diciembre 30-31 y básicamente fue extinguido por nieve cuando empezó a nevar. Y estas cosas son complicadas porque una vez estás empezando a quemar casas, por ejemplo, imagínate uno quemando el televisor, quemando la nevera, quemando el carro eléctrico, pues tiene potencial para cambiar la química del aire, la química del agua y cómo eso impacta a las poblaciones. Voy a hablar, la primera parte de la presentación, voy a hablar más acerca del impacto de recursos de agua y recursos hidráulicos. Por ejemplo, una de las cosas que yo empecé a hacer en este trabajo fue evaluando cómo la calidad de agua puede pasar, cómo puede cambiar después de un incendio forestal y cómo eso puede impactar cómo se trata el agua para tratamiento de agua y eventualmente cómo eso impactaría a la gente que está tomando el agua. Esto es una gráfica de un papel que publicamos hace un par de años atrás, donde enseñamos la complejidad del problema. Tienes un incendio forestal donde tienes la dinámica del fuego en el bosque, cómo se quema, a qué temperatura se quema, cuán rápido se quema. Después, una vez el incendio es extinguido, el problema que tienes entonces con la movilización de material. Por ejemplo, la lluvia va a movilizar diferentes materiales, voy a hablar un poco más de esto ya pronto, pero también impacta la química del agua y eventualmente como la planta de tratamiento de agua, cuán efectivas son a tratar esa agua también. En impactos a recursos de agua, una de las cosas que vemos es que en Estados Unidos, por ejemplo, 2/3 partes de los municipios
dependen de agua de bosques, por ejemplo. Y cuando esos bosques se queman, pues resulta en cambios bastante grandes que la planta de tratamiento de agua tiene que lidiar. Como ya he mencionado antes, estos ejemplos pueden ser complejos y pueden durar años. Voy a hablar un poco acerca de diferentes impactos que pueden tener en la calidad de agua. Voy a empezar con turbidez y sedimentos, después nutrientes. Voy a hablar un poco acerca de la materia orgánica, un área interesante de investigación que no solamente impacta la parte de tratamiento de agua, por ejemplo, la formación de productos de desinfección, lo que se llama en inglés disinfection byproducts, los cuales son regulados por aquí en Estados Unidos por la EPA. Y eventualmente también voy a hablar de contaminantes una vez empezamos a ver la conexión entre los fuegos en los bosques y los fuegos en las áreas más urbanas. Impacto en turbidez. Esto es una foto, la que tengo aquí es una foto de una autopista aquí en Colorado. El área alrededor de la autopista se quemó, era un incendio hace un par de años y a las 2 o 3 semanas hubo una lluvia bastante fuerte. Una vez tú quemas una colina, por ejemplo, se desestabiliza, no tienes tanto árboles, tantas ramas que pueden estabilizar el suelo, por lo tanto cuando llueve lo que tienes es mucha movilización de material. En este caso la movilización de material resultó en impactos a la autopista. La autopista estuvo cerrada por un par de días. Pero aquí lo que se ve al lado de la maquinaria de la autopista no se ve mucho, pero al lado hay un río. Ese río sirve como fuente de agua para una ciudad. Una vez ese material llega al agua, por ejemplo, se convierte en lo que se llama turbidez. La turbidez tiene que ser tratada para poder producir agua potable. Obviamente esto también tiene efectos en la infraestructura. En este caso la autopista tuvo impacto. En otros casos puede haber también impacto a la infraestructura que sirve para el tratamiento de agua, por ejemplo, las bombas de agua y cosas así. Aquí les enseño data acerca de los impactos en turbidez. La data que estoy enseñando aquí es data producida por un colega aquí en Colorado, un fuego que pasó en la ciudad de Boulder, Colorado, hace más de 10 años atrás. Para aquellos que quizás hayan estudiado ingeniería y aquellos que no han estudiado ingeniería, les doy un poco de contexto aquí. La turbidez es básicamente cómo se ve el agua. Si el agua es bien, ¿cómo se llama? Con muchas partículas se ve como marroncita, como que no la quieres tomar. En tratamiento de agua la turbidez se remueve porque también puede traer patógenos. Por lo tanto, usualmente cuando las plantas de tratamiento de agua están tratando agua, quieren agua del río que sea bien clara. Usualmente la turbidez que se produce en una planta de tratamiento de agua es menos de 0.5 unidades. Ven la gráfica del medio aquí, dice turbidez y las unidades son NTU. Usualmente uno quiere agua tratada de menos de 0.5. La escala es una escala logarítmica, pero ven que el 0.5 es bastante abajo. Hay una línea horizontal que identifica la 20 NTU de turbidez. Ya 20 NTU también se puede hacer, pero es un poquito más difícil. El trabajo que nosotros hemos hecho indica que básicamente una planta de tratamiento de agua podría lidiar con hasta 100 unidades de turbidez. Mucho más de eso es difícil y hay que hacer otros cambios a cómo se trata el agua. Pero en este caso lo que se ve bien claramente es que en este río, cerca de esta área que fue quemada, puedes tener turbideces que son bastante altas. En la parte de arriba de la gráfica es el discharge, que es básicamente el flujo de agua, y lo que ves cuando tienes estos eventos de lluvia que son bastante intensos, se observa mucho aquí en Colorado y en otras áreas áridas, ves la movilización de mucha turbidez. Si tú tienes turbidez ya en las 1000 unidades, por ejemplo, y tienes que tratar el agua, va a ser bastante difícil, casi imposible tratar el agua. Por lo tanto, esto es un parámetro que es bastante importante para las plantas de tratamiento de agua. Nosotros hemos visto también este tipo de data. La gráfica que acabo de enseñar ahora, y especialmente la gráfica en la cajita roja aquí, es data acerca de nosotros colectamos en un río aquí en el norte de Colorado después de un incendio forestal. Ven los diamantes negros
dan la turbidez en el río, específicamente en el intake, donde estaba la bomba para colectar agua para el tratamiento de agua. Los cuadrados vacíos son la turbidez en un área del río que no fue impactada por el incendio forestal, y las X son la turbidez que se observa cuando hay lluvia fuerte. Lo que se ve es que básicamente inmediatamente después del fuego tienen más turbidez. En este caso nosotros estamos viendo turbidez de entre 100 unidades a casi 1000 unidades, lo cual otra vez es bien difícil para las plantas de tratamiento de agua poder tratar. Por lo tanto, esta es una área que se ve mucho, porque turbidez es una de las cosas más importantes para el tratamiento de agua. En la parte de tratamiento de agua, para remover turbidez, lo que se utiliza es, se añade sales inorgánicas, aluminio o hierro, y en un proceso que se llama coagulación. Puede ser por sedimentación o filtración, o puede ser coagulación seguido de filtración sin sedimentación. Aquellos que son ingenieros quizás pueden entender un poco de esto. Los que son químicos, pues lo que puedes pensar, por ejemplo, es que cuando añades sales de aluminio, sales de hierro, por ejemplo, sulfato de aluminio o hierro con cloro, si los añades a altas concentraciones se van a precipitar. Por lo tanto, cuando se precipita, esas turbidez que están en el agua, que son partículas que están flotando, se precipitan con las sales de aluminio, con las sales de hierro. Por lo tanto, eso es básicamente lo que se utiliza. Esto es una gráfica que estoy enseñando aquí de data que nosotros colectamos trabajando con plantas de tratamiento de agua en diferentes partes de Estados Unidos. Trabajamos con la ciudad de Nueva York, la cual es una ciudad bastante grande con un sistema de tratamiento de agua bastante complejo. Trabajamos con Denver y trabajamos con otra municipalidad también aquí en Colorado. Las líneas negras son cómo se trata el agua, que no tiene ningún efecto de un incendio. Y les pido que presten atención a la gráfica superior izquierda que dice turbidez. Por ejemplo, las líneas negras son lo que se llama el control. Efectivamente estamos tratando agua del río para remover turbidez. Las líneas coloradas son las líneas ya que son el agua con turbidez de fuego. Y una de las cosas que se ve, y ya puedes ver las otras 3 gráficas que incluyen V254, lo cual es básicamente el color del agua o la cantidad de materia orgánica, que es más difícil tratar las aguas impactadas por el incendio. Se obtiene un resultado más o menos bueno, pero se tiene que añadir mucha aluminio, que es lo que enseño aquí, en algunos casos casi 100 miligramos por litro, lo cual es también algo difícil para tratamiento de agua, porque cuando uno hace un experimento a pequeña escala, pues quizás 80 miligramos de aluminio no es tan caro, pero cuando estás tratando agua para una ciudad bastante grande, ya es bastante agua, bastante químico. Y la otra cosa es que una vez el químico se precipita, porque obviamente estamos añadiendo las sales de aluminio, en este caso, o de hierro, a concentración alta para que se precipiten con las otras partículas, todo ese precipitado cae al piso de los reactores. Eso todo hay que limpiarlo y hay que bregar con eso. Por lo tanto, resulta más costo para las plantas de tratamiento de agua. Y muchas plantas de tratamiento de agua lo que van a hacer es que no van a tratar agua con mucha turbidez. Tú lo que haces es que esperas, si está lloviendo fuerte, por ejemplo, esperas que deje de llover, que el agua se limpie, pero si no tienes esa opción, pues es un poquito más difícil. Otra cosa que vemos mucho después de un incendio forestal es el impacto del nutriente. Estoy enseñando aquí una gráfica de un colega que publicó hace tantísimos años atrás, en el 2006. Esto es data colectada después de un fuego bien grande aquí en Denver que ocurrió al principio de los años 2000, donde fue un fuego bastante grande. Una de las cosas que se observó es que en este caso grafica la concentración de nitrato. Nitrato es un nutriente, obviamente, que se ve después de un fuego. Y lo que enseña esta gráfica es que en el verano, en el invierno, y lo que se llama snowmelt, que es básicamente cuando toda la nieve se derrite, que sube el flujo de agua, lo que se ve es que observa mucho más nitrato como una función de cuán severa fue el incendio. Esto es una de las cosas que hemos visto, que no todos los incendios son iguales. Si tienes un incendio que quemó bastante intensamente, puede resultar en más movilización de nitrato.
En este caso, se observa movilización de nitrato inmediatamente después del incendio, pero también se observa años después. Y es una cosa interesante, si hay biólogos en la audiencia, por ejemplo, el nitrato puede ser se deposita de la atmósfera, y si de repente tienes menos vegetación, hay menos formas de ese nitrato ser absorbido, por lo tanto se ve más nitrato, lo cual puede, saliendo del área, lo cual puede ser una explicación para nivel de nitrato alto muchos años después del fuego. ¿Por qué nos preocupamos por nitrato? Número uno, puede ser tóxico para bebés. Consideramos eso concentración más de 10 miligramos por litro. Ninguna de las ataquistas más de 10 miligramos por litro. Por lo tanto, quizás no eso es algo que deberíamos pensar mucho en este término, pero la foto que enseño en la parte derecha de la diapositiva aquí enseña un agua verde. Nitrato también es obviamente un nutriente que es utilizado por algas, y eso crea este crecimiento de algas en las aguas, lo cual obviamente primero que nada no se ve bien. Segundo, las algas también pueden echar al agua toxinas, por ejemplo, cosas que se utilizan como defensa de las algas, pero pueden oler malo. Por ejemplo, es una de las cosas que se ve mucho en el tratamiento de agua. La gente se queja de que el agua sabe o huele medio raro, o a humedad o a tierra, o son toxinas que son desechadas por las algas. Usualmente no son tóxicas. Ese olor de tierra o de humedad no es tóxico, pero también es evidencia de otras toxinas que pueden liberar, otras algas que pueden liberar toxinas que son un poquito más tóxicas. Ahí siempre aparece un caso de vez en cuando acerca de por ejemplo, hay un caso en Brasil, creo que fue de un perro que se fue a nadar en el agua y murió por estar expuesto a las toxinas. Pero obviamente, en el punto de tratamiento de agua, lo que se llama la eutroficación no es algo que sea muy, muy bueno, porque como quiera tenemos que tratar el agua, y ya tenemos también el problema con el olores o toxinas. La parte de materia orgánica fue una parte que también estudiamos mucho. Para aquellos que son químicos o estudiantes que estén estudiando ciencias ambientales, la materia orgánica es una parte que es bien importante en la parte ambiental. La materia orgánica es una colección de moléculas orgánicas que son derivadas tanto de fuentes terrestres o acuáticas. Lo que siempre describo es, imagínense cuando está lloviendo. Si de repente llueve mucho, empiezas a ver más el flujo de agua en la superficie de un bosque, por ejemplo. El bosque tiene muchos compuestos orgánicos que están ahí porque las hojas caen o se está decomponiendo un árbol, lo que sea. Esos compuestos orgánicos, parte de ellos van a ser solubles, por lo tanto, una vez llueve, esos compuestos orgánicos van al agua. Y es lo que nosotros clasificamos como la materia orgánica disuelta. En términos generales, también se utiliza mucho los términos de ácido húmico y fúlvico, por ejemplo, para describir esta materia orgánica. La materia orgánica para los químicos ambientales, la gente que estudia ciencias ambientales, es bien importante porque impacta muchos procesos. Imagínate, por ejemplo, un agua que tiene un lago que tiene mucha materia orgánica, el agua se va a ver más marrón, porque la materia orgánica obviamente absorbe luz del sol y tiene color. Por lo tanto, si es algo que es más marrón, la luz del sol va a penetrar menos en el agua que, por ejemplo, un agua que sea bastante clara, y la luz solar puede penetrar más profundamente. Eso causa cambios en la ecología, por ejemplo, del agua. En términos de tratamiento de agua, una de las cosas que se hace en tratamiento de agua es que se desinfecta el agua, se añade ácido hypochlorous acid, HOCl, lo cual, por ejemplo, desinfecta el agua, mata los patógenos, pero también reacciona con materia orgánica y forma lo que se llama los disinfection byproducts, que son cloroformo, por ejemplo, cosas que son compuestos que son tóxicos y se regulan. La materia orgánica, ya que es algo tan complejo, se caracteriza mayormente por parámetros como la absorbancia del agua. Analíticamente también se mide como total organic carbon, que es básicamente cuando tú pones una muestra de agua en un instrumento, todos los compuestos orgánicos se oxidan a CO2 y se miden. Por lo tanto, esa concentración de CO2 es
una forma de medir cuánta materia orgánica hay. Y para tratamiento de agua, pues he mencionado que impacta la formación de disinfection byproducts, pero también afecta tiene otros efectos también en el ambiente. Una de las cosas que queríamos ver era si después de los incendios forestales había un cambio en cuánta materia orgánica se veía en el agua. Aquellos que han estudiado quizás un poco más hidrología, por ejemplo, en un río, en un área más árida, como aquí en Colorado, partes de México, pues en verdad no son áreas que llueve todo el tiempo. Usualmente lo que tú ves en los ríos es agua que quizás fue agua subterránea, pero como quiera tiene materia orgánica, pero es bastante estable. Una de las cosas que vemos después de los incendios es que la concentración de materia orgánica, otra vez enseñando aquí en esta gráfica de la parte inferior derecha, los diamantes negros indican la data que se obtuvo en la parte impactada después de un fuego. Los cuadrados blancos son el control. Se ve más materia orgánica. Después del incendio forestal se ve concentraciones más altas de materia orgánica, lo cual es algo que hemos visto no solamente en data que estoy enseñando aquí, pero también se ha visto en data a nivel de áreas más grandes. Vuelvo a un trabajo de un colega aquí en Colorado que ha medido en la parte inferior lo que se llama DOC. DOC y TOC son más o menos lo mismo en términos de medición de materia orgánica. Y lo que ves aquí es que en la parte X de la gráfica tenemos en un área bastante grande la comparación entre la parte del área que no se quemó, la parte que se quemó más o menos, no tan fuertemente, y la parte que se quemó bien fuertemente. Y lo que observamos es que sí hay un aumento en cuánta materia orgánica sale del área. Y lo que vemos y hemos visto muchas veces es que usualmente más materia orgánica sale cuando el fuego, por ejemplo, es de intensidad poca o mediana. Ya es una intensidad bastante fuerte, pues uno lo que espera es que mucha de la materia orgánica, por ejemplo, que está en el suelo, sea quemada y sea combustida a CO2. Pero si el fuego no fue tan intenso, se observa ya que queda más materia orgánica es movilizada en el agua. Esto obviamente es una parte que es interesante, no solamente desde el punto de vista de ingeniería ambiental, tratamiento de agua, que es lo más que he mencionado hasta ahora, pero también es interesante desde el punto de vista de química ambiental, porque sabemos que la materia orgánica va a impactar diferentes procesos ambientales. También es interesante verlo desde el punto de vista de geoquímico. Por ejemplo, las próximas par de diapositivas voy a estar hablando un poquito más de este resultado y enseñando ya cómo vamos entonces de un poquito más de considerar efectos de agua en términos de ingeniería ambiental a ya hablar un poco más acerca de la química del agua y la aplicación de química analítica para tratar de resolver estos problemas complicados ambientales. Una de las cosas que habíamos visto en términos de la materia orgánica después de un fuego era que parece que había algún tipo de respuesta que dependía de la temperatura. Aquí tengo una gráfica, un modelo. Imagínense que tenemos que aquí en Colorado o en México, otra vez son áreas un poquito más áridas, tomamos una muestra de suelo. Esta muestra de suelo va a tener usualmente en los suelos de nosotros menos de 5% de carbono en el suelo. Va a tener muchos compuestos minerales, etcétera, etcétera, pero la cantidad de carbono es pequeña, no es tanto. Si cogemos ese suelo y se simula un fuego, muchas veces hay muchas formas de hacer esto, pero la forma más fácil de hacerlo es a través de ponerlo en un horno, básicamente. Y subes la temperatura del suelo y ves lo que pasa. Si yo cojo esa muestra del suelo y le subo la temperatura, lo que estoy enseñando aquí en la gráfica, la línea azul sería cuánto carbono queda en el suelo, la línea roja será cuánto carbono es movilizado. Vamos a ver la línea azul primero. Si tengo esa muestra de suelo y sigo subiendo la temperatura en un horno simulando como si fuese un fuego forestal, obviamente parte del carbono se va a ir a la atmósfera. Parte del carbono que está en el suelo va a ser convertido a CO2 y eso se va a ir a la atmósfera. Por lo tanto, si sigo subiendo la temperatura, cada vez hay menos y menos carbono en el suelo. Y eso es lo que vemos. A aproximadamente 550 grados centígrados, ya casi no hay carbono en el suelo.
y lo que queda es mayormente lo que se llama biochar, que mucha gente estudia. Ahora, si, por ejemplo, yo hago un experimento donde tomo 3 muestras de suelo, uno la llevo a 100 grados, otro la llevo a 200 grados, otro la llevo a 500 grados. Y ahora pongo esas muestras de suelo, después de estar en el, no, la pongo en el agua y la muevo, veo cuánto carbono se moviliza en el agua. Que básicamente estamos simulando lo que pasa en términos del transporte del carbono del suelo al agua. Pues lo que habíamos visto en la data experimental es que en algún momento más carbono se moviliza, aunque haya menos carbono en el suelo. Y eventualmente la movilización de carbono baja porque ya queda menos carbono en el suelo. Por lo tanto, esto es una forma bien interesante porque entonces empezamos a pensar desde el punto de vista químico, ¿el carbono que queda en el suelo es igual o es diferente? Una de las cosas y este tema es bien multidisciplinario, una cosa que había hablado era con gente que estudia la física del suelo. Una de las cosas que pasa cuando está quemando el suelo es que la agregación en el suelo, aquellos que cuando eran niños, por ejemplo, que jugaban en los suelos, ves que hay mucha agregación en el suelo. Si la agregación en el suelo cambia, pues eso podría también explicar cuánto carbono sale, pero usualmente lo que pensamos era que el efecto en cuánto se moviliza en el agua es mayormente una transformación química. Por lo tanto, queríamos estudiar un poco más de esto. Pues realizamos el experimento que básicamente que he mencionado, colectamos muestras aquí en diferentes suelos en Colorado. Las muestras fueron homogeneizadas y fueron puestas en un horno a diferentes temperaturas. Una vez las muestras fueron quemadas en el horno para simular el fuego, las muestras fueron sacadas del horno y fueron disueltas en agua. En el agua, pues se pone en el agua porque obviamente estamos tratando de simular el efecto de movilización después de un fuego. El agua viene de la lluvia. Una vez esperamos un par de horas y entonces lo que hacemos es que extraemos los materiales, el material del agua en columnas. Esto es bien similar a lo que se hace en los químicos, por ejemplo, para hacer estudios de spectroscopía de masa. Tenemos esas muestras ya y los estudiamos a través de spectroscopía de masa, NMR y también otras propiedades ópticas. Lo que vemos es bien interesante. Aquí estas son 6 gráficas, pero podemos ver a la parte, por ejemplo, superior izquierda como un ejemplo. Las 6 gráficas son 2 sitios en Colorado y 3 muestras por sitio. Arriba dice Netherlands, que es una ciudad por acá, y al otro lado dice FLG, lo cual significa Flagstaff, que es otra ciudad por acá. Nos podemos enfocar en la parte superior izquierda. Las columnas amarillas son básicamente hacer ese experimento de tener el control que no se quema y quemar suelos a 150, 150, 350, 450, 550 grados centígrados. Los quemamos por 2 horas, los sacamos del horno, los ponemos en el agua, le damos un par de horas y después medimos cuánto carbono queda en el agua. Por lo tanto, lo que vemos es y cuánto carbono sale del suelo, disculpen, se solubiliza en el agua. Lo que vemos es que obtenemos la mayor cantidad de carbono cuando el suelo ha sido quemado a 250 grados centígrados. A otras temperaturas en menos cantidad. Pero obviamente ya había mencionado que mientras quemamos cada vez queda menos carbono en el suelo. Por lo tanto, ver cuánto carbono en el agua no es una medida tan útil. La línea negra, que está también en esta gráfica y está en el eje Y en la parte derecha, es lo que se llama WS, Water Extractable Carbon. ¿Cuánto carbono que queda en el suelo es soluble? Y lo que vemos claramente ahí es que en control, por ejemplo, que sería el suelo básicamente poniendo en el agua, aproximadamente un porcentaje del carbono que está en el suelo es soluble, pero una vez vamos a aproximadamente 350 grados, aunque tenemos menos carbono en el agua, eso es lo que es enseñado por la columna amarilla, el poco carbono que queda en el suelo es aproximadamente 10 veces más soluble en el agua, lo cual es un resultado bastante interesante, lo cual implica que el fuego está haciendo que el carbono en el suelo sea más soluble. Las otras 5 gráficas que no he hablado mucho, básicamente enseñan más o menos lo mismo. Y este resultado lo publicamos hace un par de años atrás.
Otra parte que podemos también ver estamos viendo el carbono, pero también podemos ver el nitrógeno. Nitrógeno lo medimos por lo que se llama DON, Dissolved Organic Nitrogen. Básicamente extraemos todos los compuestos en el agua y medimos todos los compuestos que son orgánicos y contienen nitrógeno. ¿Por qué hacemos esto? Una de las consideraciones para la formación de productos de desinfección, disinfection byproducts, es que los que tienen nitrógeno son más tóxicos. Por lo tanto, queríamos ver un poco más acerca de qué le pasa al nitrógeno orgánico, que es básicamente el sustrato para la formación de estos compuestos. Si nos enfocamos otra vez en la parte superior izquierda, en la primera gráfica ahí, vemos un patrón similar. Calentar el suelo resulta en más movilización del nitrógeno orgánico y en este caso a una temperatura de 250 grados centígrados, la línea negra, lo cual implica el water extractable nitrogen, que es el nitrógeno que queda en el suelo, que es soluble, sube aproximadamente por un factor de 10. Lo cual vemos que básicamente la química, el proceso de combustión del suelo está resultando en cambios químicos al suelo, lo cual ahora impacta qué compuestos se movilizan en el agua, lo cual eventualmente va a impactar el tratamiento del agua. Una de las cosas que estamos tratando de hacer, ya pensando más como químicos, es ¿qué son estos compuestos? Lo que enseño aquí es gráficas que vienen de análisis de espectroscopía de masa de alta resolución. Y hay muchas cosas pasando aquí, pero lo que les invito a ver es que en tantas gráficas hay cambios. Por ejemplo, estamos viendo en la parte izquierda la línea roja, azul, amarilla, por ejemplo, nos dice cuántas fórmulas químicas contienen un oxígeno, un oxígeno con nitrógeno, dos nitrógenos, tres nitrógenos, etc. La gráfica de la derecha, que son las columnas, nos dice entonces algo similar acerca de cuántas estructuras moleculares tienen nitrógeno y oxígeno con una función de temperatura. Y lo que se ve es que mientras subimos la temperatura, simulando el efecto del fuego, se ven diferentes estructuras que tienen nitrógeno y oxígeno. Lo que vemos es que el proceso de combustión está creando más estructuras que son más solubles, lo cual explica la solubilidad más alta que observamos, pero también está creando moléculas que tienen más nitrógeno y oxígeno. Después de hacer mucho trabajo, lo que vimos es que un tipo de molécula que se observa mucho en fuegos es este tipo de derivado de benceno. Lo que lo llamamos los BPCAs, Benzene Polycarboxylic Acids. Es básicamente un anillo de benceno con 2, 3, 4, 5, 6 ácidos carboxílicos alrededor como sustituyente. Y esto lo vemos mucho. En cada experimento que hemos hecho, lo hemos visto en muestras de campo, etcétera. Por lo tanto, nos dice que en los incendios forestales están creando condiciones en las cuales estos compuestos son formados, y cuando entonces vemos hace un poco atrás, le había enseñado cómo la materia orgánica, la concentración subía después de un incendio, es mayormente este tipo de estructura que se observa. Había mencionado como el agua es un poquito más difícil de tratar, por ejemplo, por coagulación, que es cuando se añaden las sales minerales para que precipiten las partículas. Estos compuestos son difíciles de remover porque son bien solubles. ¿Cómo llegamos a esta conclusión de que eran este tipo de compuestos? Haciendo mucho trabajo. Esto ya es data de un time of flight. Esto es resolución mediana en términos de espectroscopía de masa. La gráfica de la mano izquierda enseñan lo que se llama el Total Ion Chromatogram. El control, 150, 250, 350, 450. Si nos enfocamos en control, arriba, a resolución mediana o baja, cuando tú haces estudios de materia orgánica, lo que se ve básicamente esta lomita, esta montaña pequeña con 2 o 3 picos, porque no tenemos la resolución suficientemente alta para ver todos los compuestos que están adentro. Pero mientras la temperatura de combustión sube, que otra vez fue simulada en un horno, pero es básicamente lo que se observa en el ambiente, vemos que esa montañita se va resolviendo en más picos. Por ejemplo, en los 150 grados centígrados ya se ven muchos picos, que básicamente estas estructuras que se enseñan en la parte derecha de la diapositiva, cuando tienes estos derivados de benceno con
ácido carboxílico, y también observamos derivados de benceno con nitrógeno, piridina, con ácido carboxílico. Y se observa mucho de este tipo de compuestos. Aquí siguen, como seguíamos viendo este tipo de compuestos, tuvimos la oportunidad de comprarle los estándares en Sigma Aldrich y otra compañía, y pudimos confirmar que estos son los compuestos que se observan, y se observa mucha cantidad de estos compuestos. Hasta ahora lo que he enseñado es nuestro trabajo inicial alrededor de tratar de entender qué tipo de compuestos se observan después de la combustión, pero también tenemos data acerca de muestras en el campo. Esto es data que obtuvimos de 2 fuegos en 2 áreas diferentes. La parte de arriba es una muestra, en la muestra A, que es un día después de un fuego, que se extinguió un fuego. Y lo que se ve claramente es estos compuestos. 3,5-piridina carboxilicasa sería la piridina con 2 ácidos carboxílicos. El pico del medio es 1,2,4 benzene policarboxilicasa, es un benceno con 3 ácidos carboxílicos. Y el pico de la derecha es el benceno con 2 ácidos carboxílicos. Abajo se ve también una muestra después de un año. Esto es básicamente un año después, hubo un evento de lluvia, colectamos muestras y vemos lo mismo. Lo cual nos dice que estos compuestos sí se ven en el ambiente y parece que duran un poco y se siguen viendo. Ahora, aquellos de ustedes que quizás les interese un poco la geoquímica, una de las cosas que se ha visto en los últimos tantísimos años en la geoquímica es tratando de entender el balance de materia orgánica en ríos y océanos a nivel global, cuánta de esa materia orgánica es derivada de incendios que hayan ocurrido en los últimos tantísimos miles de años o millones de años. Una de las formas que se utiliza para ver eso es midiendo estos ácidos carboxílicos, pero lo que hace es que se colectan las muestras, se hace una derivación y entonces se miden estos compuestos. Nosotros estamos viendo estos compuestos directamente, sin tener que hacer ningún tipo de modificación de la muestra, lo cual tiene implicaciones interesantes acerca de cómo hacemos estudios de geoquímica, por ejemplo. Lo que seguimos viendo es básicamente muchos de estos compuestos. Y seguimos viéndolos en todos lados, se ven a concentraciones bastante altas. En algunos de estos casos, estos compuestos los hemos visto concentraciones de 300, 400 partes por billón, lo cual es bastante alto. Y una cosa que estamos tratando de hacer es entender un poco más cómo estos compuestos son formados. Porque obviamente, al fin y al cabo, vienen de la combustión del suelo, pero una pregunta, estos son, por ejemplo, si estamos cogiendo una parte de un árbol, tenemos celulosa, por ejemplo, estos compuestos salen como la decomposición de celulosa, o estos compuestos son formados en la fase gaseosa durante un incendio, y quizás son reacciones más de radicales. Radicales pequeños que se combinan para formar este tipo de compuestos. Y hay trabajo bien interesante acerca de cómo cómo se forma el soot. Se olvida la palabra en español, pero las cosas estas negras que se depositan después de un fuego. Y hay teorías acerca de cómo son más formación de radicales que resultan en la formación de estos compuestos. Ahora, estamos viendo estos compuestos y esto es lo que inicialmente estamos viendo en el laboratorio, pero una de las cosas que estamos conscientes es que hay muchos otros compuestos. Esto es lo que se llama un total ion chromatogram, de una muestra de un fuego que colectamos aquí alrededor de Colorado. Y aunque sabemos que tenemos estos compuestos con ácido carboxílico, aquí podemos ver y estimamos que hay aproximadamente 200 químicos que se detectan a concentración de, por ejemplo, 0.5 partes por billón. Por lo tanto, hay mucho trabajo para ver qué tipo de compuestos están formados. Y eventualmente tenemos que ver cuál es el potencial de ser tóxicos, por ejemplo, pero de la parte de vista química, de química ambiental, química analítica, es interesante porque hay muchos compuestos que son formados que no entendemos qué son y cómo han sido formados. Ahora voy a regresar un poco más a la parte de estos incendios que ocurren en la intersección de la parte urbana y forestal. Y esto es una foto que salió en el periódico New York Times en octubre, hace un par de años atrás, que enseña básicamente, otra vez en California, lo que pasa una vez estas comunidades se queman.
Aquí tenemos un ejemplo, una foto de una casa bastante destruida, pero hay una tubería sacando agua. Aquí esta es otra foto del tipo de daño que se puede observar después de, otra vez, son comunidades que son cerca de los bosques. El fuego empieza y se queman las casas. Pues una de las cosas que hemos estado viendo, y un colega trabajó mucho en esto, es qué pasa en términos de la contaminación del sistema de distribución. Ahora, aquellos de ustedes que quizás no han pensado mucho en esto, en sus casas hay mayormente tubería de agua. Esa tubería de agua viene de la planta de tratamiento de la ciudad, del pueblo. Usualmente, básicamente, la planta de tratamiento trata el agua, la pone en tubos grandes, después medianos y pequeños. Los que llegan a la casa son tubos más chicos. Pues, ¿qué puede pasar cuando casas se queman? Por ejemplo, en este caso en California, una de las ciudades que se quemó, había muchas fábricas en el área. Pues una vez una fábrica se empieza a quemar, pues todos los rociadores de agua empiezan a botar agua porque están tratando de batallar el incendio. Por lo que entiendo, y esto es más hipótesis de la data que les voy a enseñar ya pronto, tanta agua salió de esos rociadores que la planta de tratamiento de agua no pudo mantener la presión en el sistema de distribución. Ahora, si yo regreso para atrás, esa tubería que está sacando agua ahí, si de repente no hay agua en el sistema de distribución, en vez de botar agua, lo que va a haber es lo que se llama una presión negativa. Esa tubería, ahora en vez de botar agua, como no hay agua en la tubería, puede chupar aire, particulado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si eso pasa, tienes el potencial de contaminación entre el sistema de distribución. Por lo tanto, un colega mío hace tantísimos años, en una de estos fuegos en California, fue llamado y colectó data alrededor de contaminación del sistema de distribución. En este caso, esto es una data que fue publicada en 2020. Tenemos diferentes químicos, benceno, diclorometano, naftaleno, etcétera, etcétera. Y lo que enseñan es los niveles de contaminación que fueron reportados en esta comunidad. Si vemos, por ejemplo, benceno, vemos que benceno tuvo en la ciudad de Santa Rosa, tuvo una concentración máxima de 40,000 partes por billón. Cuando vemos en la próxima columna, 1,700. Vemos diclorometano, naftaleno, vemos concentraciones bien altas. Esto resultó en bastante preocupación en las ciudades porque obviamente no todas las casas son quemadas. Eventualmente tú quieres que la gente regrese a las casas para atrás y quieres que la gente resuma su vida lo más que se pueda. Y lo que se dieron cuenta fue de que ahora, como estaban tratando el agua, obviamente el fuego acabó, las partes que fueron impactadas quizás las desconectaste del sistema de distribución, la planta de tratamiento de agua empezó a funcionar otra vez, pues tienes todo el sistema ahora con agua. Cuando la gente abría la pluma, el grifo, salía agua que tenía esta contaminación. Y fue mucho trabajo para entender de dónde venía esta contaminación. De hecho, yo no sé si todavía entendemos exactamente cómo fue que esta contaminación llegó, pero también remediarlo. Si no sabemos si era básicamente la presión negativa, lo que estaba haciendo era trayendo cenizas dentro del sistema de distribución. Quizá la presión negativa chupó gases que se absorbieron a la tubería, etcétera, etcétera, pero tuvo que pasar mucho trabajo para poder limpiar esos sistemas. Esto es interesante ahora porque tenemos que, obviamente, hacer estudios para proteger la salud del público. ¿Cuántos otros químicos podríamos esperar que pueden ser que pueden causar problemas después de un incendio? Aquí estoy enseñando una data que viene de la química atmosférica, lo que se llama los factores de emisión. Los químicos atmosféricos han estudiado esto muchas veces. Se coge diferentes materiales o fuegos que se han visto y se mide cuántos químicos hay en el aire para tratar de entender cuántos químicos pueden ser emitidos. Y pueden ver aquí que aquí son muchos VOCs y hay muchas especies, por ejemplo, ácido acético, tolueno, benceno, que se ven en la parte atmosférica. Entonces, la pregunta interesante química es, estos compuestos se ven en la parte gaseosa, sabemos que están ahí,
¿cómo es que estos compuestos podrían impactar sistemas de distribución de agua? ¿Cómo estos compuestos podrían impactar la calidad de agua en general? Estos compuestos se están absorbiendo a las cenizas. Quizás en el caso de California las cenizas fueron chupadas por la tubería, por lo tanto habían cenizas metidas en el sistema de distribución. Entonces una vez tienes cenizas con benceno, quizás entonces el benceno se siga disolviendo, pero quizás la ceniza era mayormente benceno, por lo tanto es básicamente como tener una gota de benceno en un sistema de distribución. Se va a seguir disolviendo hasta que llegue al límite de disolución. Entonces la próxima agua viene y se hace lo mismo, por lo tanto puede durar mucho tiempo. Una de las cosas que seguimos haciendo es tratar de entender más estos compuestos. Aquí voy a enseñar un poco más data nosotros seguimos como quiera midiendo estos compuestos, los derivados de benceno en diferentes fuegos. Y lo que seguimos viendo es que estos compuestos siguen pasando. Esto fue un fuego que pasó aquí en Colorado hace 2 años atrás y seguimos viendo, le enseño aquí en esta gráfica, seguimos viendo los mismos compuestos, los derivados de benceno. Pero entonces la pregunta es, ¿cuál es la conexión entre lo que vemos en la parte forestal y lo que vemos en la parte más urbana, en los incendios estos que son forestales que se transicionan entonces a incendios urbanos? Aquí hubo un incendio otra vez en Colorado, lo que se llama el fuego Marshall. Aquí en esta foto izquierda tengo 2 colegas míos colectando muestras. Inmediatamente después del fuego, ven nieve. Así de raro fue este fuego. Empezó un día y nevó al otro día. Pero aquí estamos colectando muestras. Y una de las cosas que vemos es que vemos los mismos compuestos que vemos en la parte forestal. Estos derivados de benceno también los vemos en la parte urbana. Y aquí lo que vemos es los límites de detección de estos compuestos, entonces diferentes sitios que estábamos colectando, pero se ven los mismos compuestos, lo cual te hace pensar un poco más. Entonces estos compuestos no necesariamente son formados por uno quemar árboles, aunque también podemos discutir que las casas aquí en Colorado, por ejemplo, son de madera. Por lo tanto, en términos de una casa quemada en Colorado, el 90% del peso de la casa per se es madera. Por lo tanto, quizás son reacciones que incluyen madera que forman estos compuestos. Ahora estamos haciendo otro trabajo acerca de qué otros materiales podrían formar estos compuestos. Tenemos data que, por ejemplo, lo que se llama aquí el drywall, las paredes que se utilizan en Colorado tienen compuestos de sulfuro. Quizás esos compuestos de sulfuro también pueden ser parte de las reacciones, formando compuestos que tengan agua de sulfuro. Obviamente, vuelvo para atrás para la historia con benceno. En el caso del fuego Marshall no se observó contaminación con benceno en el sistema de distribución. La planta de tratamiento de agua lo que hicieron fue, cuando el fuego estaba quemando las casas, es que mantuvieron el agua, la presión de agua. Por lo tanto, lo que se entiende es que como nunca hubo una presión negativa, nunca entraron estos compuestos al sistema de distribución. Pero eso no significa que los compuestos no hayan sido formados y hayan sido movilizados en los ríos y los riachuelos alrededor del área. Voy a acabar dándoles un poco acerca de las oportunidades para investigación aquí, porque lo que he hablado hasta ahora es el trabajo que hemos hecho, pero en realidad hay mucho trabajo que se puede hacer en el futuro. Hace un par de años atrás, la Academia Nacional de Estados Unidos lanzó un proyecto viendo lo que se llama la química de los fuegos a la interfaz urbana y de forestal. Yo fui parte de este proceso de estudiar, y lo que les puedo comentar es que al final, bien sencillamente, cuando estamos viendo este tipo de incendio, no hay data. Tenemos bien poca data acerca de emisiones en el aire, tenemos bien poca data acerca de emisiones en el agua, tenemos bien poca data acerca de contaminación en el suelo. Aquellos de ustedes que estén interesados en seguir en esta área, por ejemplo, es un área bien interesante. Es una área, como les he comentado hoy, puedes trabajar con tratamiento de agua, puedes trabajar con ecólogos, puedes trabajar con científicos forestales, puedes trabajar con químicos ambientales, químicos acuáticos, químicos analíticos. Por ejemplo, por lo tanto, es un área bien interesante. Les cuento un poco más acerca de lo que estamos viendo en este reporte y le pongo su atención al texto rojo.
Lo que queríamos hacer en este proyecto era básicamente entender un poco más lo que se sabía acerca de la exposición humana a estos incendios y identificar áreas que tenemos que colectar más data. Los mensajes es que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, estas comunidades, lo que se llama las comunidades WUI, Wildland Urban Interface, hay mucha gente que vive en estas comunidades, por lo tanto, hay mucha necesidad de entender un poco más cómo estos incendios pueden afectar al ambiente. Entendemos bien claramente que este tipo de fuegos son diferentes a los incendios forestales y los incendios urbanos. Hace un poco mencioné que es diferente cuando, por ejemplo, un fuego en tu casa porque un electrocircuito o algo así. Eso es diferente cuando el fuego viene de afuera. Cuando tienes árboles alrededor, los árboles están quemando, una ceniza cae en tu casa, se quema. Las condiciones son diferentes. Por lo tanto, son cosas... Usualmente uno piensa, por ejemplo, si puedo ver un fuego urbano y extrapolar, pero las condiciones son diferentes. Es diferente. Estos fuegos en este tipo de ambientes son diferentes en términos de la composición de lo que se quema, cuánto se quema, las condiciones de cómo la combustión pasa y también cómo pasan las cosas ambientales, por ejemplo, las cosas atmosféricas, porque estamos hablando de temperaturas bien altas. Una cosa que nos dimos cuenta en este reporte fue de que mucha gente lo que hace es que lee data acerca de incendios forestales y extrapola acerca de qué significaría entonces para los incendios estos en la área urbana, la interfaz urbana y de forestal. Y básicamente tenemos que tener cuidado con esas extrapolaciones porque no pueden funcionar en muchos casos. Definimos una agenda de investigación, otra vez a aquellos que les interese esta investigación en el futuro. Identificamos, por ejemplo, que tenemos que entender un poco mejor qué tipo de compuestos son emitidos. Nos hace falta nuevas mediciones. Y básicamente ese es el mensaje más fuerte. Tenemos que tener más data acerca de estos incendios y cómo pueden impactar al ambiente. Voy a brincar una diapositiva aquí y voy a venir aquí en mis últimos 2 minutos acerca de entonces qué estamos haciendo. En mi laboratorio, por ejemplo, aquí en Colorado, hay un grupo bastante grande que trabaja en esta área. Extendemos un poco más acerca de los incendios forestales, cómo impactan el agua. Tengo colegas que han estudiado por mucho tiempo cómo impactan la calidad de aire. Pero ahora tenemos que entender un poco más en la conexión entre la combustión de materiales y qué compuestos se van en el agua. Estamos viendo ahora también en la parte urbana, estamos quemando materiales urbanos, por ejemplo, partes de casa, etcétera, etcétera, para intentar un poquito más qué tipo de químicos se pueden ver. Tenemos que ver la toxicología. A mí, aunque obviamente me encanta la química y me encanta pensar en estas cosas, al fin y al cabo, por ejemplo, cuando estás tratando de entender cómo una ciudad debe reaccionar a esto, cómo una planta reglamentadora debe reaccionar a esto, una de las preguntas va a ser los compuestos que se absorban. Por ejemplo, hace un par de diapositivas atrás enseñé que habían 200 compuestos, por ejemplo, que podemos ver. ¿Son tóxicos o no? Y estamos haciendo trabajo acerca de esos compuestos, ¿son tóxicos o no? Porque si son tóxicos, entonces tenemos que ver qué es lo que es tóxico para entonces, por ejemplo, si voy a trabajar con una planta de tratamiento de agua, ¿cómo lo remuevo? Y al fin y al cabo nos hace falta mucho más data acerca de este problema, y nos hace falta colaboración entre equipos. Los químicos son importantes, nos ayudan con las mediciones. Geoquímicos nos van a ayudar con qué significa esto en grandes escalas. Los químicos atmosféricos, la gente que hace toxicología, los ingenieros ambientales que están trabajando en cómo tratar el agua, etcétera, etcétera. Por ejemplo, he tenido oportunidad de trabajar con gente que hacen qué les pasa a los bomberos en términos de la exposición a compuestos. Cómo tú comunicas el riesgo. Una parte quizás no pensaba mucho en eso, pero si ahora yo entiendo que hay un riesgo bastante grande después de un fuego, la gente quiere regresar a las casas después de un fuego, las casas que no han sido quemadas. ¿Cómo comunicamos el riesgo? ¿Cómo comunicamos eso de una forma de que no necesariamente haga que la gente tenga miedo, pero que entienda que entienda que hay riesgo? Con eso acabo, aquí a los 59 minutos. He tenido mucha oportunidad de trabajar con mucha gente en este proyecto
y los dejo con una foto de Colorado aquí en un día de invierno y mi agradecimiento por la atención. Muchas gracias, doctor. Muy amable, muy interesante. Activen sus micrófonos. Vamos a darle un aplauso al doctor para posteriormente pasar a la sesión de preguntas. Muy interesante, ¿no lo crees? Cada día podemos aprender cosas nuevas y conocer un poco acerca del trabajo que realizan los científicos y las científicas, en beneficio de la sociedad y el ambiente. No te pierdas el contenido que la SOCIVI tiene para ti. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir. ¡Hasta la próxima!